mayoría de los cristianos están atorados o siguen atorados todavía en el dilema de la ley. Siguen atorados en el dilema de la ley, de la ley, de la ley. ¿Sí? Usted se convierte a Cristo Jesús, tú te conviertes a Cristo Jesús, vas a una iglesia X, vas y lo primero que te dicen que es, bueno, tú ya te convertiste a Cristo, ¿y ahora qué? Debes de, y empieza el debes de, ¿no? Y es algo muy terrible por nuestra falta de entendimiento llegar a eso. Pero ¿por qué sucede esto? No es que sea algo que se haga de mala intención, no. Es solamente una falta de entendimiento y falta de discernimiento en el Evangelio. ¿Por qué se hace esto? Bueno, porque ¿saben que nos pasa algo? ¿Sí estamos grabando? Sí. Gracias. ¿Saben que nos pasa algo en las iglesias? Yo le llamo el síndrome del convicto o el síndrome del exconvicto, como lo quieran llamar. Miren, fíjese bien lo que pasa, y es triste eso. ¿Han visto las películas? Claro, las exageran un poco, obviamente, o mucho, pero vamos a tomarlo como ejemplo. Esas películas donde forman a los presos, ¿no? Llegan los presos, todos los presos nuevos, ¿no? Que llegan a la prisión. Llegó ahí el camión con todos los presos. Y entonces llegan y los forman ahí, ¿no? Entonces sale el director de la penitenciaría, ¿no? Ni sé si todavía se llaman así, pero así. ¿Sí? El director de la penitenciaría y se empieza a pasear, ¿no? Enfrente de ellos. ¿Y qué les dice? ¿No? ¿Sí han visto ese tipo de películas, no? Entonces el director les empieza a decir, ¿no? Empieza a regañarlos, ¿no? Ustedes están aquí y aquí van a hacer lo que yo digo, porque esto y porque el otro y porque ustedes, ¿sí o no? ¿Por qué hace eso? Porque se supone, o se entiende, o se sobreentiende que esta gente es mala. Por eso están ahí, ¿sí o no? Sí. Por eso están ahí en prisión y habrá que ¿qué? Darle por su lado como son ellos malos. Hay que corregirlos, hay que aplicar mano dura, ¿para qué? Para dominarlos, para corregirlos, para meterlos en cintura, para etcétera. Por supuesto, hay una mentalidad previa, hay una predisposición o un prejuicio que puede ser real, es decir, esta gente es gente mala, gente ruda y hay que tratarla, ¿sí o no? Porque es gente así y hay que meterla en cintura, hay que ponerla en disciplina y hay que, ¿sí? Para que se alineen, para que se corrijan, para que, etcétera, ¿sí o no? ¿Vale? Entonces, el trato que se les da es un trato partiendo de la suposición o la verdad de que es gente mala, que necesita ser corregida, ¿sí? Tristemente eso es lo que hacemos en las iglesias, o es lo que se hace en las iglesias. Hay una predisposición, todos ustedes son pecadores y hay que tratarlos para corregirlos. Por eso lo llamo el síndrome del convicto, ¿sí? Del convicto, el síndrome del convicto, porque así consciente o inconscientemente se trata muchas veces a la iglesia, presuponiendo de todos son pecadores y hay que aplicar disciplina, rigor, enseñanzas, así es que órale, aprender, porque usted tiene que crecer, usted tiene que corregir, usted tiene que dar buen testimonio, usted tiene que esto, usted tiene que lo otro. Eso es erróneo.
totalmente erróneo. Y a veces nosotros, los congregantes, nos la creemos que efectivamente merecemos o necesitamos ser tratados así, con la rigurosidad de la ley de Dios para alcanzar la santidad. Y entonces pues se junta un roto para un descosido. Pero eso, hermanos, eso no puede ocurrir. No, eso no puede ser. Porque la palabra, Pablo, por ejemplo, cuando empieza sus cartas, no dice a los pecadores que están en tal parte, o sí dice así. Hermanos, os escribo esto porque ustedes son pecadores y necesitan ser entrenados y corregidos en la palabra de Dios. Esas son las palabras de Pablo. Jamás. La palabra comienza siempre con un supuesto. Bueno, no es un supuesto, es una verdad. ¿Cuál es la verdad? De que si tú estás en Cristo, has sido ¿qué? Lavado, santificado y eres amado. Y si tú no te ves así, entonces claro, vas a admitir que otra persona te trate como pecador. Sí. ¿Sí? Con la Biblia en la mano. Entonces, tú eres y tienes que aprender y tienes que, mira, porque la Biblia dice que tú, que esto y que lo otro, que pero si tú te ves a ti así, entonces vas a admitir que otro te vea así y te trate así. Pero no está bien. Maestro, perdón, pero no es un patrón de conducta que venimos arrastrando de toda la vida, de que desde niño te portaste mal y te castigo los padres, no es eso. Por eso lo dije. Por eso lo dije, que naturalmente tendemos a esto. Pero por ese motivo. Así tendemos. Claro, lo traemos desde niños, ¿no? Desde niños. Perdón, disculpe. Órale, usted es cuincle, usted es un canijo y le voy a dar y usted... Y te meten eso en la cabeza. Soy un canijo, soy un esto, soy y otro. Pablo dice, ¿no? Necesito ser castigado, ¿verdad? Gracias. Necesito ser castigado, necesito ser corregido, ¿sí? Hay quienes le dicen hasta al pastor, pastor, corríjame, sí, amonésteme, regáñeme, sí, lo necesito, me hace falta. Yo estaba a punto de decirle a usted. Pues, no, ¿sí me explicó? Sí, y hay quienes no lo dicen con palabras, pero lo dicen con su actitud. Regáñeme ya para que entienda. Sí. No, eso no puede ser eso. No podemos tratarnos entre nosotros así. Nosotros debemos tratarnos entre nosotros como lo que somos, santos, salvados, amados. Así debemos tratarnos. Cristo ya me salvó. ¿Cuánto hizo Cristo por mí? Ahora, ¿cómo le voy a pagar? Señor, no tengo con qué pagar. Y entonces cargamos una deuda eterna. Entonces siempre me siento en deuda con Dios porque nunca me va a alcanzar con qué pagarle. Sí, pero ¿quién habla de pagar? Las ofrendas a Dios ya se acabaron, ya no existen, porque la ofrenda a Dios, ¿qué cosa? Ya la ofrenda perfecta se fue ofrecida en la cruz. Antes la gente daba ofrendas a Dios. Para que Dios le ¿sí? Para que le dé más. No, las ofrendas, si nosotros vemos en el Nuevo Testamento, las ofrendas son a los hermanos, a los que trabajan en el Evangelio. Sí, es cierto. No son ofrendas a Dios. Es cierto, son a los hermanos. Por eso le compré un regalo. Ya no hay ofrenda. ¿Sí? Pablo nunca habla de ofrendar a Dios. Dice que demos como si a Dios diéramos. ¿Sí? Pero no dice que demos ofrendas a Dios. Sí, es cierto. No existe, no, eso no existe. Las ofrendas son a los hermanos, a los necesitados, a los que trabajan en el Evangelio. ¿Sí? Pero no a Dios, porque la ofrenda a Dios ya fue ofrecida en la cruz. Gloria a Dios. Tomamos de excusa a Dios
Para robar. Porque si yo te digo, hermanos, vamos a ofrendarle a Dios, Sí. porque Dios merece todo, ¿tú qué dices? Ni modo que digas que no. La Es para Dios. manipulación, la manipulación. Es para Dios, hermano. Ujú. ¿Y tú qué vas a decir? Ah, yo a Dios no le doy. Se van a Ay, construir templos. no vas a decir eso. Para Dios. Sí, no, pues es para Dios. Sí. Acuérdese que esto es para Sí, Dios para Dios. y que Dios merece lo mejor, hermano. Porque Él da lo mejor. Y Dios merece lo mejor. Y lo Merece primero. tu mejor ofrenda, tu primer, Sí. etcétera. Y Dios, ay, no, sí tienes razón. De modo que digas que no. No, hermano. Porque Él te da lo mejor. No, esto se acabó. Pero es más honesto decir, hermanos, vamos a ofrendar para el hermano o la hermana porque tiene una necesidad. Sí. O vamos a ofrendar aquí porque, hermanos, necesitamos aquí comprar una nueva cámara. Nos es útil. Vamos a ofrendar, hermanos. Esto es necesario, es bendición para todos nosotros. Ahí sí, Sí. ándele, eso es otra cosa. Entonces es más honesto decir las cosas como son y no agarrar de pretexto a Dios, de escudo, ¿sí? Para torcer la mano, ¿sí? Pero no, bueno, íbamos con el asunto del deudor, por eso, y nos sentimos en deuda eterna y entonces queremos hacer cosas, por lo que tú decías, ya me acordé. Entonces, la tendencia natural de nuestra mente es: ¿qué debo hacer? Bueno, ya Cristo me salvó y ahora ¿qué debo hacer? Imitarlo. ¿Sí? Pero ¿por qué quiero hacer lo que quiero hacer? ¿Sí? Entonces, lo que nosotros vamos a aprender, lo que necesitamos aprender primero que todo es lo que Él ha hecho Imitarlo. y cómo nosotros participamos de ese plan y de eso que Dios está haciendo. Cómo participamos, cómo nos hacemos uno en ese plan. Cómo nos hacemos uno en eso. Cómo nos hacemos parte desde nuestra voluntad y desde nuestra iniciativa. Cómo nos hacemos parte de eso. Ay, qué hermoso, sí. ¿Sí? Porque esto no es cuestión de como ya te salvé, ahora estos son tus deberes. ¿Sí me explico? Como ya te salvé, estos son tus deberes. Hermanos, ni siquiera testificar de Cristo es un deber. Y que conste que yo estoy diciendo, de todo lo que he dicho, yo nunca estoy diciendo que no debamos dar. ¿Verdad que no? No, estoy declarando. Pero por convicción. Tampoco estoy diciendo que no debamos predicar o testificar, o que no testifiquemos o que no prediquemos, pero ni siquiera predicar o testificar es un deber que se desprende de haber sido salvados, porque eso entra dentro de la categoría del eterno deudor. Sí, es cierto. Hermano, usted fue salvado por la sangre de Cristo, ¿sí o no? Amén, sí, hermano. ¿Y cuánto vale, cuánto aprecia usted eso? Mucho, hermano. Entonces, por eso debemos ir y predicar a otros, porque si Cristo nos salvó, entonces debemos trabajar para Él, hacer su obra. Esa no es la mentalidad de la esposa, de la novia. Ya te casaste, por lo tanto, mira, valora que tu marido te dio su apellido y entonces ahora por eso tú debes servirle, tenerle su comida lista, porque debes valorar que él se casó contigo. ¿A poco así es? No. Es por amor, simplemente. Esa mentalidad no es del Señor. A lo que yo voy es, hermanos, tenemos que ser limpiados antes de pensar en hacer cualquier cosa. En lo primero que debemos pensar es: Señor, lávame de todos estos pensamientos que venimos arrastrando de tanta religiosidad cultural y propia de donde hemos crecido en el Evangelio.
¿Sí me explico? Hay que ser lavados y limpiados. Y todo lo que estoy hablándoles yo aquí tiene que ver con eso. El propósito de eso es que lleguemos a una mentalidad lo más sana, correcta posible en el Evangelio de Cristo Jesús. ¿De acuerdo? Entonces, hoy en este tiempo el Espíritu Santo está formando la mentalidad de la novia. Porque si Cristo ya viene, ¿sí? Y como lo he dicho, no me malentiendan, yo no estoy hablando, no voy a poner a predecir la venida de Cristo, pero sé que Cristo ya viene, ¿sí? No sé si tú o yo lo vamos a alcanzar a ver, pero de que probablemente Evelyn sí le va a tocar. Si no me toca a mí, a ella sí. Muy probablemente. ¿Sí? O sea, ya no es cuestión de siglos. Yo creo que no es cuestión ya de siglos. El Espíritu Santo en este momento, en este tiempo, en este último tiempo, está formando la mentalidad de la novia. ¿Sí? Ajá. De la novia. Por eso, alguna vez les platiqué, esto es lo que hacemos mal en las iglesias. Y se los digo porque sé que todos nosotros en algún momento predicamos la palabra. Predicamos a Cristo a amigos, a familiares, ¿sí me explico? Y necesitamos renovar nuestra mente para predicar un evangelio más propio, ¿sí? Más apropiado de lo que corresponde al evangelio de Cristo Jesús. ¿De acuerdo? Sí. Nosotros decimos, ahí está, alguna vez lo platiqué y lo decía, qué triste cuando nosotros agarramos y decimos a la gente, ven a Cristo, mira, y le presentamos el evangelio de la gracia, ¿no? De la gracia. Entonces, mira la gracia y el Señor te ama y el Señor esto y tú eres su hombre, vales mucho para Él y el Señor murió por tus pecados, Él te va a perdonar, cree en Él, etcétera. Entonces las personas vienen a Cristo, ¿sí? Los que vienen y pues obviamente, wow, sí, amén, yo me siento querido, amado, sí, muy bien, hermano, ya usted y se bautizan y lo que tú quieras, ¿no? Están felices, ¿por qué? Porque se sienten, ¿qué? Cobijados en la gracia del Señor. Pero hasta ahí llega el conocimiento, maestro. Hasta ahí llega el conocimiento, porque después de ahí, bueno, ahora ¿qué hacemos contigo? Bueno, usted ahora debe convertirse en un siervo de Dios. Dinero. Mire, pasan de hijos a siervos. Yo nunca he visto a alguien que a su hijo, para hacerlo crecer y madurar, lo convierta en siervo. ¿O sí? Empieza siendo hijo y después de ahí te pasan a la calidad de siervo. De hijo pasas a siervo. O sea, ¿cómo? Si el hijo pródigo era el hijo y dijo, yo no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme ¿qué? Siervo. ¿Y qué dijo el padre? No, no, al contrario, voy a ¿qué? A dignificarte como mi hijo, como lo que eres, ¿sí o no? Y traigan el becerro y pongan zapatos en sus pies, y etcétera. Pero nosotros pasamos a la gente de hijos, los pasamos a siervos. Y ahora usted es siervo de Dios. Y como siervo usted tiene que aplicarse y entregarse y hacer esto y hacer aquello y lo otro. ¿Sí me explico? Porque usted es siervo de Dios, usted tiene que ser siervo de Dios. Sí, amén, Señor, aquí están tus siervos, Señor, y nos entregamos a ti en obediencia y en esto y en esto. Mire, pasamos de hijos a siervos y eso es terrible. Eso es terrible. No, los hijos son hijos, siempre hijos. Y lo que tenemos que hacer con las personas es llamarlos a Cristo Jesús para que sean adoptados hijos de Dios y de ahí en adelante ¿qué? Hacerlos crecer como ¿qué? Como hijos.
hasta que lleguen a la mentalidad de esposa, no para que bajen a la mentalidad de siervo. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Os he llamado amigos, porque todo lo que oí de mi Padre os lo he dado a conocer. ¿Me explico? Entonces, por eso yo les digo, tengan muy presente esto en sus corazones y en sus mentes, porque nuestra mente natural tiende a querer adoptar esa actitud de siervo, porque esa mentalidad del convicto, o esa mentalidad del eterno deudor, siempre va a amenazar nuestra mente, nuestro corazón, siempre va a amenazar con enturbiar el evangelio. Y de todo esto es de lo que Pablo hablaba cuando decía: he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Es decir, no permití que ninguna de estas mentalidades usurpara la mente de Cristo. Va a ser una amenaza que siempre va a estar acechándonos como creyentes. La mente de siervo, la mente de convicto, la mente del pecador, ¿sí?, que tiene que someterse, obedecer y entregarse en obediencia y en servicio. ¿Me explico? Y esa mentalidad, si no la sabemos discernir y manejar, va a usurpar nuestra mente de hijos y de esposa. ¿Sí? Y entonces ahí es donde el evangelio ya no produce fruto. Podemos producir otro tipo de fruto, pero no el fruto del evangelio. Incluso puedes predicar y traer 100,000 personas a Cristo, pero no en la mentalidad del evangelio. ¿Sí me explico? Por eso el apóstol Pablo dice que en el final de los tiempos la obra de cada uno será probada y pasada por fuego. Dice, y mucha obra hecha, ¿qué cosa? No pasará la prueba, se quemará en el fuego. Y muchos sufrirán pérdida, dice. Es decir, de todo el trabajo que hice, no sirvió para nada, ¿no? Muchos se darán cuenta, o nos daremos cuenta que mucho del trabajo que hicimos, al final, ¿qué? Porque sobre el fundamento de Cristo uno edifica madera, otro edifica ¿con qué? Con hojarasca, dice, con heno, con papel, con esto, ¿sí? O con oro, con piedras preciosas. Pero cuando todo eso pase por el fuego, se quemará. Pues lo que construiste de madera, valió. Lo que hayas construido con hojarasca, con ramas, con lo que, ¿no? Dice, y habrá pérdida, mucha pérdida. Para pérdida de la obra para el que la hizo, pues, ¿sí? En el sentido de decir, o sea, todo lo que construí, que yo creía que era lo máximo,